Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a meditar en el tiempo con Dios, basado en Éxodo 39, en sus versículos 32 al 43, como título, Construido con la obediencia. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. En estos versículos vemos cómo algo muy importante es la obediencia. La obediencia es algo clave y que se necesita para hacer la obra de Dios. Al fin se acaba ahí toda la obra del tabernáculo, todo lo que conllevaba la obra, todos los utensilios, el mobiliario. Y bueno, aquí vemos que en primer lugar, todo esto se hizo conforme a las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Aquí en este punto vemos la diferencia que hay. Cómo obedecieron de acuerdo a las instrucciones para hacer el mobiliario y los utensilios, a diferencia de cuando desobedecieron e hicieron el becerro de oro para adorarlo. Y como segundo punto, una vez más se nombran todos los utensilios que se habían hecho. Del versículo 33 al 41 los menciona. Y esto, lejos de ser una repetición vana, la lista exhaustiva de los utensilios enfatiza la obediencia a lo que Dios había ordenado. Y esto nos recalca, nos enseña que hay un principio que debe regir nuestra vida, y es la obediencia hacia nuestro Dios. ¿Por qué aquí una vez más vuelven a mencionar los utensilios? Pues para revisar que estén hechos y que se haya obedecido. Nos deja como enseñanza eso. La obediencia es irrefutable. Hay que obedecer a nuestro Dios, la voluntad de Dios. En los siguientes versículos, el 42 al 43 dice: en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y bendijo. El haber hecho el tabernáculo es hacer o es crear algo, una nueva creación. Aquí la porción bíblica leída presenta similitudes con el pasaje sobre la creación que está ahí en Génesis, en el capítulo 1,
en sus primeros versículos, cuando dice: primero, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Es paralelo en el reposo de toda la obra que había hecho. Y segundo, cuando Moisés vio toda la obra, esto es paralelo cuando ahí en Génesis 1:4, en sus versículos 4, en el 10 y 12, dice: vio Dios que era buena. Moisés, el mensajero de Dios, observa los utensilios del tabernáculo y corrobora que hubieran sido hechos de acuerdo al mandato de Jehová, que todas las indicaciones se hubieran cumplido. Y como tercer punto, Dios bendice el séptimo día y a la creación, y aquí también vemos cómo Moisés bendice al pueblo de Israel por haber construido el tabernáculo. Como resultado de la obediencia, trae una bendición. El obedecer a Dios, como resultado, nos va a traer siempre una bendición. Del ensayo para meditar, aquí narra o hace el ejemplo de cuando una pareja se casa, un matrimonio, y cuando les preguntan si aceptan serle fiel en las alegrías, en las penas, en la salud o en la enfermedad, la mayoría de veces, o si no es que casi el 100% de veces, dicen sí acepto. Sin embargo, aquí narra que en una ocasión una persona prefirió responder: así lo haré con la ayuda de Dios. Y esto pues es una respuesta donde demuestra la esencia de lo que se puede vivir en fe. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos su ayuda para todo, para que nosotros también podamos vivir. No es por nuestras propias fuerzas o nuestra capacidad, sino es por la misericordia y por la ayuda de Dios. También todo esto significa que nosotros no podemos cumplir nuestra misión o ministerio basado en nuestras creencias propias o en nuestra confianza o en nuestro poder, porque no podríamos. Tiene que hacerlo Dios, y esto es por medio de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo viene a nosotros, nos revela y nos guía, y a través de Él se hace la obra. Él es el que capacita a cada uno de nosotros para la obra, para el ministerio, o donde Él nos ha puesto, o en el diario vivir, lo que hacemos diariamente. El Espíritu Santo es el que viene, el que nos guía, el que nos revela y el que nos capacita en todo. Él es el que realiza las obras a través de nosotros, y nosotros debemos de creer esta verdad para poder ser testigos del poder de Dios. Algo que me llamó mucho la atención del ensayo dice: recuerda, si nada es imposible para Dios, todo es posible para el creyente. Hasta la próxima, Dios les bendiga.